Permiten esta hora conectar medio para escuchar su bendita y sagrada palabra. Hoy empezamos el tema de nacer de nuevo, así que vamos a empezar y el que quiera grabarlo, grábelo. Nosotros lo estamos grabando, no tiene que quedar muy bien definido porque vamos a necesitarlo. Así que yo doy la honra y la gloria a nuestro Dios y lo dejo con la pastora para que nos dirija en oración. Amén. Buenos días, querida iglesia. Que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por este día tan especial que nos ha regalado. Amado Dios y Padre Santo, te alabamos y te exaltamos y te damos la honra, la gloria y el honor porque solo tú eres Dios. Damos gracias, Señor, por la advertencia que tú nos has dado a cada uno de nosotros del tiempo que se aproxima, soberano Dios. Sabemos, amado Padre de la gloria, que en tu palabra nos enseña que habrá tribulación, soberano Dios de los ejércitos, y entonces vendrá el Hijo del Hombre en las nubes a recoger a su iglesia, Señor. Damos gracias porque lo está dando este tiempo de ponernos a cuenta contigo, de mirar, Señor, nuestras vidas, en qué estoy fallando, en qué estoy bien, soberano Dios. ¿A quién puedo ayudar? Amado Padre Santo, y te doy gracias porque este es el tiempo que tú nos has brindado para que estemos con nuestras familias, amado Padre de la gloria, para ayudarnos a cada uno de nosotros, que nuestra fe crezca en ti, soberano Dios de los ejércitos. A ti te amo la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Aleluya. Sabemos, Señor, que hacía mucho tiempo la familia no estaba reunida como tú lo has permitido a nivel mundial, soberano Dios de los ejércitos. Y te pido, amado Padre Santo, que se soporte los unos a los otros, como lo manda en tu palabra, amado Padre Santo. Y que nos dé ese dominio propio a cada uno, amado Padre Santo, para que se presente en el hogar esa paz y ese amor que tú lo has derramado a través de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre de la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, porque hecho está. Amén y amén. Pastor. Qué rico que seamos guiados por el Santo Espíritu de Dios. Y entremos a la materia, hermanos, porque vamos a ver hoy a través de el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 3. Y empecemos a mirar allí, en esta palabra. No hemos hecho devocional, hemos querido tener más tiempo porque esta palabra necesita que sea cubierta en su totalidad lo más pronto posible. Así que, mis hermanos, vamos a aprovechar todo el tiempo que sea preciso. Así que dice la palabra de Dios allí en el Evangelio de Juan capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Hasta ahí, mis hermanos, hasta el versículo 7, porque tenemos que detallar bien la palabra de Dios, la cual le habla Jesús a Nicodemo, un hombre de edad que ya tenía necesidad de que supiera estas cosas. Y aquí nos manda la palabra de Dios a escudriñar en ella y despejar dos versículos claves que tiene este pasaje que hemos leído. Y es el versículo 3 y el versículo 5. Pero podemos debemos despejar primero el 3, el versículo 3. Porque
allí nos va a enseñar el Señor sobre este nacimiento de nuevo. Y lo leo nuevamente. Versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que nos está diciendo, según lo que hemos leído, que la palabra nos está diciendo precisamente que nos corresponde nacer de nuevo. No hay otra manera si queremos ver el reino de Dios. Pero ese nacer de nuevo tenemos que verlo bíblicamente, para que así quede grabado en nuestra mente y nuestro corazón. Así que se nace de nuevo siempre y cuando se haya nacido al menos una vez. Yo no puedo nacer de nuevo si no he nacido antes. La palabra de Dios nos está llevando a mirar, a clarificar qué es ese nacer de nuevo. Y allí nos da a entender que para poder nacer de nuevo, tengo que haber nacido antes. Si no, sería imposible nacer de nuevo. Ese nacimiento de nuevo, mis hermanos, lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Y vamos a refrescar algo que tú ya sabes, pero que necesitamos refrescarlo, porque de acuerdo a cómo entendamos el primer nacimiento, así podemos entender el segundo. Y tiene los mismos pasos. Así que pongámosle mucho cuidado a ese primer nacimiento. Ese primer nacimiento que tú ya debes de saber y que te lo voy a refrescar, es el primer nacimiento que obtuvimos a través de papá y de mamá. Ese es nuestro primer nacimiento, que fue adquirido por ellos, por voluntad de sangre, de voluntad de carne, por voluntad de varón, de ellos. Pero el segundo nacimiento no es voluntad de hombre, este es voluntad de Dios. Ahí hay que hacer una gran diferencia. Así que cuando nosotros somos nacidos de papá, porque Él es el que engendra, Él es el progenitor, que es engendrar, crear, procrear, originar, dar origen a alguien. Eso es lo que hizo nuestro papá terrenal, darnos origen. Y la mujer, la mamá, es la que concibe. Quiere decir que ella queda preñada. Eso es concebir, quedar preñado. Entonces aquí vemos que eso ocurrió ya en nosotros, en el primer nacimiento. Pero vamos a tener que tenerlo más claro para poder llegar a entender el segundo nacimiento. Y esa vida que nos da el papá y la mamá se hace a través de una relación. Y la relación que ellos usaron es la relación normal, es la relación sexual. Por medio de esta relación sexual es que se llega a la vida, se origina la vida. Entonces, ¿qué es la relación sexual? La palabra de Dios lo habla el llegarse uno al otro o el conocerla. En muchos pasajes de la Biblia tú vas a encontrar que dice, y no la conoció sino hasta que tal cosa. O se llegó uno al otro. Es para decir que tiene una relación sexual. Así que nosotros, por medio de esta relación sexual, sigue el paso de la fecundación. ¿Y qué es la fecundación? La fecundación es la unión del espermatozoide con el óvulo. Eso se llama fertilizar. O sea que se lleva un fruto. Esa fertilidad tiene que dar un fruto, que es el nacimiento de la persona, del niño. ¿Ok? Entonces, no se lo olvide, a través de papá y mamá, por medio de una relación sexual, se adquiere la fecundación. ¿Y qué sigue después de la fecundación? La gestación. ¿Y qué es esa gestación? Un tiempo de espera. O sea, para que haya vida. Hay un tiempo de espera, hay un procedimiento que hay que dejar seguir. ¿Sí? Entonces es un proceso. Ese proceso lo damos para todas las cosas. Para sembrar una planta, para sembrar cualquier planta de frijol, de lenteja, llámese como se llame, de arroz, de lenteja, de arveja. Tiene un tiempo, ese es el tiempo de una gestación. Esta gestación es un tiempo de espera. Quiere decir que en ese embarazo, se llama embarazo el tiempo de espera, o sea, cuando sale el niño. ¿Cuánto tiempo es la gestación? Lo normal, 9 meses. Así es que todos, la mayor parte de las personas nacemos a los 9 meses. Entonces, este tiempo de espera es el normal, pero también hemos visto y se ha visto que esta gestación se puede dar a los 8 meses. También hemos visto que se ha ocurrido a los 7 meses
otros a los 6 y otros a los 5. Estos que se han dado a los 5, mis hermanos, son tiempos especiales. Pueden sonar como defectuosos. Pueden sonar que eso no puede ser, que es imposible, que eso no puede darse en la naturaleza. Pero los ha habido, hermanos. Y sé que alguno de ustedes en la familia o conocidos tiene casos conocidos de niños nacidos de 5 meses. Yo tengo al menos unos 4 conocidos de que han nacido a los 5 meses. Pero fíjense en una cosa, mis hermanos, es algo que casi no lo concibe la ciencia, no lo concibe en las personas, porque es como un imposible. ¿Sí? Pues mis hermanos, es que eso es así, eso es imposible, pero para Dios no es nada imposible. ¿Sabe por qué? Porque el que nace de 5 meses es un milagro de Dios. Y Él está ahí en los imposibles. Y hoy vemos, por ejemplo, de los casos que yo conozco y los que puedas tú conocer, que esas personas, esos niños que han nacido de 5 meses, son más rozagantes, son más fuertes, tienen una mejor contextura que los que nacieron de 9, o que los nacieron de 8 o de 7. ¿Por qué? Pregúntese. Y conteste usted mismo, porque es un milagro de Dios. Son más inteligentes, más sabios, son más pilosos. Bueno, se encuentra allí un poco de caracteres que no se encuentra de pronto en el que nació de 9. Los dejo para que sigan pensando en ello, porque las cosas que hace Dios son así, milagrosas. Bueno, después de esta gestación ya acabó ese embarazo la persona, la mamá. ¿Qué sigue después de eso? Pues el nacimiento. Cuando se acaba el embarazo, inmediatamente se lleva a la clínica y hay un nacimiento. Ahí nace el niño, pero tiene que nacer vivo para que siga el curso de lo que estamos estudiando, para que no se acabe ahí y podamos llegar hasta el segundo nacimiento. Entonces, cuando nace ese niño vivo, nace en un reino. Cuando nosotros estudiamos anteriormente, nos nombraron 3 reinos: reino animal, reino vegetal y reino mineral. Ahora se ven otros reinos que enseñan en los colegios, en las universidades. El reino múnera, el reino de los hongos. Bueno, un poco de reinos, pero vamos a quedarnos con estos 3 reinos que hemos adquirido desde un comienzo, para decir que nosotros somos nacidos en el reino animal racional, porque hay reino animal racional como lo hay irracional. Así que nosotros somos del reino ¿qué? Racional, porque razonamos, porque tenemos uso de razón. Dios nos ha dado ese privilegio a nosotros de hacer que razonemos. Pero vamos a mirarlo a través de la palabra, lo que tiene que ver con este reino. Entonces, ese reino al que nos llama el Señor es para darnos a entender que lo espiritual no es primero, sino primero lo animal. Primero lo animal. Así que nosotros vamos a mirar en la cita bíblica de primera carta a los Corintios 15. Váyase, hermano, a esa cita bíblica, primera carta a los Corintios 15. Y allí en el versículo 45 al 50 nos vamos a dar cuenta que el Señor nos da su palabra para entender claramente, que sea Él el que nos hable. Que sea Él el que nos diga realmente sobre las cosas que vamos a entender hoy. Que sea directamente el Señor. Así que vamos a mirar allí en esta porción bíblica. Como dice la palabra de Dios, no se le olvide, primera carta a los Corintios 15, del 45 al 50. Y mire cómo dice, ponga mucho cuidado. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, alguien que vivió como tú y yo. El postrer Adán, espíritu vivificante, cambia, espíritu vivificante. ¿Qué es espíritu vivificante? Vivificante es todo aquel que puede dar vida. Ese es vivificante. Entonces, dice el 46, importantísimo, póngale mucho cuidado. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Si ve que nosotros nacimos primero en el reino animal, para que luego llegue lo espiritual, al llamado que está haciendo Dios hoy. Al llamado del nacer de nuevo, del espíritu, no de papá y de mamá, no de carne. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y ahí se queda, no va a servir, no va a llegar sino hasta allá. Pero el que nace del espíritu va para más.
porque es nacido de Dios, del Espíritu de Dios. Y dice el 47, el primer hombre es de la tierra, o sea, Adán, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cómo podemos traer esa imagen del terrenal? Pues pareciéndonos al papá. De pronto tu hermano o tu hermana te pareces a tu papá o a tu mamá. Trae la imagen de ese terrenal. ¿Ah? Así que Dios nos está pidiendo que ya esa imagen no nos va a servir para lo que se quiere en salvación. Tenemos que tener la imagen del celestial, o sea, del nacido del Espíritu. Y sigue diciendo aquí en el versículo 50, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Ah? O sea que la sangre y la carne no van a heredar el reino de Dios. Lo que va a heredar es el Espíritu. Por eso se hace supremamente necesario nacer del Espíritu. Así que este llamado, tengámoslo bien en claro, mis hermanos, pongámoslo bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que si no nacemos del Espíritu, pues entonces vamos a tener graves problemas para heredar el reino de los cielos, porque no hereda ni la carne ni la sangre. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora miremos que cuando se nace, como vimos anteriormente en el reino animal, entonces nacemos hombre carne. Fíjense, mires las manos, los pies, el cuerpo. Somos carne, hemos nacido así, hombres carne. Pero entonces, lo que leímos en Juan 3, en el capítulo 3, versículo 6, parte A, ¿sabe qué nos acabamos de leer allí? Dice así, Juan 3, 6a, lo que es nacido de la carne, carne es. Hasta ahí llega, no puede ser más. O sea que tenemos que nacer de nuevo, no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir adelante. Si nosotros nos quedamos en ser carne, no vamos a heredar el reino de los cielos porque la carne no hereda, lo acabamos de leer. Y el que nace hombre carne, nace en una naturaleza pecaminosa. Todos hemos nacido en esa naturaleza pecaminosa porque hemos nacido hombre carne. No podemos negar, ni no podemos hacer nada para quitar eso. Pero ¿por qué se nace en naturaleza pecaminosa? Por el pecado heredado, hermanos. Pero tú y yo no tenemos la culpa de eso. La tuvo Adán y la tuvo Eva. ¿Sí? Pero bueno, eso ya ocurrió, eso ya pasó. Ahora nosotros tenemos que examinar qué es lo que tenemos que hacer para no quedarnos ahí. Así que si hemos adquirido esa naturaleza pecaminosa por el pecado heredado, tenemos que quitarnos esa naturaleza de pecado y nacer de nuevo para adquirir la naturaleza divina. Y mire que todo aquel que nace en esa naturaleza pecaminosa, ¿sí?, nace espiritualmente muerto, porque el pecado, la pecaminosidad, lleva a la muerte. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Así que nosotros, si hemos nacido en esa naturaleza pecaminosa, nacemos separados de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es el que nos separa de Dios. Pero no se asuste, mi hermano, porque Dios nos da también una oportunidad de ser salvos. O sea que nacemos espiritualmente muertos, pero con una gran esperanza de salvación. Y esa esperanza tú y yo la conocemos. ¿Cómo se llama? Jesús, el que dio la vida por ti y por mí. Esa es la esperanza que tenemos de salvación si lo conocemos. Si creemos en Él, llegamos a ser salvos. Así que sigamos en el estudio. Así que, mis hermanos, también esta nacer espiritualmente muertos, separados de Dios, pero con esperanza de salvación, ha sido por el pecado que heredado. Pero va a darles una referencia también muy importante, que el pecado heredado toca o corresponde o llega al que tiene uso de razón. El que no tiene uso de razón no sabe qué es eso. No sabe que nació en pecado. No hace uso de la razón. Así que los niños son exceptuados de esto. Los niños que no tienen uso de razón son salvos. Hasta que no tengan uso de razón, no los toca el pecado heredado. No los puede tocar, porque no han hecho uso de la razón.
Así que le damos gracias a Dios porque todos los niños son salvos hasta que tengan el uso de razón. Y aquí entre estos también se encuentran aquellos que son autistas o niños especiales, porque estos, aunque tengan 15, 18, 20 años o más, no han usado la razón. Ellos aún están en inocencia, obran por repetición, porque ven, ¿sí? Pero no usan la razón. Así que no te vayas a martirizar más, mamá, si tiene un niño especial. Dele gracias a Dios, porque lo que tú tienes ahí es el dueño del reino de los cielos. Qué rico poder tener a alguien que ya es el reino, ya es dueño del reino de los cielos. Así que de estas personas hay que ayudarlas, hay que encaminarlas, ayudarlas a que vivan una mejor vida aquí en tierra, pero ellos ya son salvos. Tenemos una gran ventaja con estos niños. Mis hermanos, hay que mirar qué habla la palabra de Dios con respecto a la inocencia de los niños, al no tener uso de razón y que son salvos. Para ello vamos a mirar allá en Deuteronomio 1:39. Váyase allá, hermano, a Deuteronomio 1:39, al Antiguo Testamento, porque allí nos va a mostrar lo que habla sobre los niños y qué pasa con los niños, qué adquieren los niños que no tienen uso de razón, sino que es la salvación. Mire lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 1:39. Y dice así: y nuestros niños, de los cuales dijiste que servirían para botín. Aquí habla de dos clases de niños, estos son unos, pero esto no vamos a centrar la mirada ahí, vamos a centrar la mirada en los que no tienen uso de razón. Y dice enseguida, allí después de la coma, y vuestros hijos que no saben lo bueno, oigan esto, que no saben lo bueno ni lo malo, o sea, no han tenido uso de razón, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. ¿Qué podrán heredar? ¿A qué les dará? La salvación, la vida eterna, la herencia de ser salvos. Está hablando claramente, hermano, que el niño sin uso de razón es el dueño del reino de los cielos. Así que nosotros tenemos que saber muy bien qué tenemos en nuestras casas. Nada más ni nada menos aquel que es reino de lo que nosotros estamos queriendo alcanzar. Tratemos bien a los niños, no los maltratemos. Es un gran tesoro de nuestro Dios. Les voy a dar otra cita bíblica para que miremos esta misma enseñanza que se encuentra en Mateo 19, 13 al 15. Mateo 19, 13 al 15. Y miren lo que dice Mateo 19, 13 al 15 con respecto a los niños inocentes. Dice, entonces fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendían a los que llevaban estos niños. Pero Jesús les dijo, mira lo que dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No hay ninguna duda, hermanos. El niño inocente, aquel que no ha hecho uso de razón, este niño es salvo. Este niño es totalmente salvo. Así que nosotros tenemos que empeñarnos a ser como niños, porque la misma palabra de Dios nos dice que si no somos como niños no podemos heredar el reino de los cielos. Mira, hasta esto nos hace el Señor ver. Ahora les voy a dar una cita bíblica, mis hermanos, porque ya hemos mirado el niño sin uso de razón. Y tenemos que mirar ahora los niños que sí tienen uso de razón. ¿Qué pasa? Ellos tienen que dar cuenta de sus actos, porque ya hicieron uso de su razón. Así que hay niños que han muerto de 4, 5, 6, de 6, 7 años que ya tienen uso de razón. Ellos tienen que dar cuenta de eso. ¿Ve? Anteriormente el uso de razón en los tiempos de Cristo era a los 9 años. Después el uso de razón fue a los 7. A los 7 nos ponían a estudiar a nosotros porque ya teníamos uso de razón. No recibían antes de los 7 años. A mí personalmente no me recibieron a los 6 años y medio que me llevaron, sino que me tocó esperar que cumpliera los años en la mitad del año, que era en julio, y después de cumplidos, ahí sí, vuelta en febrero, enero, cuando comenzaban las clases, poderme recibir. Así me pasó a mí, porque era el uso de razón a los 7 años. Después el uso de razón bajó, y ahora el uso de razón es a los 4 años. Y creo que va a seguir bajando porque los niños de hoy en día tienen una forma de ver las cosas tan claras,
en tan pequeña edad. Como también lo fue la mayoría de edad, en el tiempo de Cristo fue a los 30 años, fue cuando empezó su ministerio. ¿eh? Y también después el uso de razón bajó a 21 años, que fue cuando sacamos la cédula la mayoría de las personas que estamos en esta época como la última generación. Y después bajó y fue la mayoría de edad a los 18. Y sé que muchos se encuentran, de los que están escuchando esta palabra, que han sacado su cédula a los 18 años. Y se está estudiando la posibilidad de que sea a los 17. Pero mire que se han detenido un poco porque ya hay niños que pueden procrear a los 15, a los 14, a los 13 años. Y eso es la mayoría de edad. Le pasa como a los corderos. Cuando tienen un año de edad, los corderos animales, ellos ya son mayores de edad. Por eso la enseñanza del Cordero de Dios fue cuando vemos que un cordero ya puede procrear. ¿Ve? Así que, hermanos, fijémonos bien en todos esos cambios. Ahora vamos a mirar sobre el uso de razón de los niños. ¿Y qué pasa con los niños que tienen uso de razón? Ellos ya tienen que dar cuenta si cometen pecado o hacen algún error. Ya tienen que dar cuenta de esto. Miremos la cita bíblica de de Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis, mis hermanos. Porque allí en Apocalipsis nos va a hablar claramente sobre esta situación. Los niños con uso de razón los vamos a estudiar en Apocalipsis 20, 11 al 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 12. Vamos a buscar en la palabra de Dios, allí en esta cita bíblica de Apocalipsis, y dice así la palabra de Dios. No se olvide que es para mirar sobre los niños con uso de razón. Dice así: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice el 12: y vi a los muertos grandes y pequeños, o sea, adultos y niños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, de los que habla aquí, grandes y pequeños. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros de las obras. Según sus obras, según como hayan obrado, según como estén delante de Dios. Si murieron sin pecado, pues son juzgados sin pecado. O sea, prácticamente no son juzgados. Pero el que peca sí va a llegar a un juicio. Yo voy a explicarles más adelante por qué digo que no son juzgados. Porque alguno puede decir, ¿cómo así que no hay juzgamiento? Más adelante lo podrás entender cuando avancemos en el estudio. Así que, mis hermanos, nos estamos dando cuenta que estos niños tenían uso de razón. ¿Ve? Así que estos niños de uso de razón tienen que, si se murieron en pecado, dar cuentas en el día del juicio. ¿Eh? Bueno, vamos a seguir, mis hermanos, porque el que nace espiritualmente muerto en la secuencia que llevábamos de cómo se nace, a través de papá, cómo se concibe, bueno, todo esto, llegamos a que si nacemos espiritualmente muertos, pues nacemos esclavos. ¿Y esclavos de qué? Pues se nace esclavo, con pecado nace esclavo una persona del enemigo, del mundo, de la carne, de las pasiones, del pecado, de la muerte, etc. Vamos a mirar esto en Juan 8:34 y Romanos 6:23. Primero miremos Juan 8:34 para mirar todas las cosas en orden. Así que dice la palabra de Dios allí en Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí ven? Que nos hacemos esclavos del pecado. Y también la otra cita bíblica de Romanos. Vayamos a ir ahora, hermanos, a Romanos 6:23. No se le olvide, Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí el que es esclavo del pecado, pues tiene que pagar. Eso es lo que le espera. Una paga, y la paga es bastante difícil. Por eso ahí nos está mostrando en la cita anterior los que tienen uso de razón. Entonces nacen esclavos. ¿Por qué?
porque tienen pecado, esclavos del pecado. Y el que nace esclavo del pecado, dígame, si no nace condenado. Claro, nace condenado, porque el pecado nos lleva a la condenación. Pero no se le olvide que así nacimos, condenados, pero con esperanza de salvación. Por eso tú y yo, los que hemos cogido a Jesús, los que hemos tomado de la mano a Jesús y le hemos dicho, recíbame, dame la salvación, porque creo en ti, pues tenemos esa esperanza. Esta palabra hay que llevarla a todos los lugares, para que también aquellos tengan esperanza de salvación por medio de Jesús. Pero aquel que nace condenado, si muriera en este momento, ¿tú te has preguntado alguna vez si muriéramos en este momento, para dónde iríamos? ¿A dónde iríamos a parar? ¿Mm? Pues si murió en condenación de pecado, sabemos que tiene que ir a un lugar. Pero también si murió sin pecado, también tiene que ir a un lugar. Pues mis hermanos, esta pregunta, sé que ustedes de pronto la han dicho así de tajo, al infierno. Otros que ya conocen el estudio, o también otros dijeron al cielo, porque pueden haber muerto sin pecado. Pero los que ya hemos hecho este estudio anteriormente, sabemos que no, el cielo y el infierno no ha sido estrenado todavía por hombre carne. Ha sido estrenado por un hombre espíritu. ¿Cómo se llama ese hombre espíritu que ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Jesús, que recibió el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Él sí ha estrenado el cielo. Pero prácticamente todo lo que hace Jesús es para darnos un ejemplo, que allí se llega solo en santidad, que allí se llega solo sin pecado, porque Él fue experimentado en todo, en dolores, tentado en todo, pero fue sin pecado, dejándonos el ejemplo para que como nosotros vamos realmente a poder sentarnos a la diestra del Padre, porque allí nos está esperando también a sentarnos a la diestra del Padre. Así que el condenado, el que nace condenado, no va a ir ni al infierno ni al cielo. Hay un lugar en el cual tenemos que revisar a través de la palabra de Dios, que es un lugar que se llama Hades o Seol, Hades con H, Hades o Seol. Y es allá donde van los muertos que mueren en este momento, los que mueren en este momento, esos que morimos, que estamos vivos y morimos en este tiempo, o que ya han muerto también, van a este lugar. Por ahí enseñaban que había un purgatorio y había un, ¿cómo se llama? Un limbo. No, hermanos, purgatorio no existe, porque el purgatorio quiere decir un lugar donde se purga una pena para salir libre. No, ya después de muerto no puede salir de ningún lado. Ya lo que fue. Estamos en esta vida para hacer lo que Dios manda en su palabra. Y si no logramos hacerlo, cuente, hermanos, que esa salvación no va a ser posible. Así que, mis hermanos, no se va al infierno ni al cielo. Si morimos en este tiempo y los que han muerto anterior a nosotros van al lugar que se llama Hades o Seol. Yo se lo voy a mostrar en una gráfica para que lo tenga en cuenta en su mente y poder así hablarles con respecto a esto cuando me dirija a ustedes y ya sepan a qué lugar me voy a referir. El Hades o Seol es esa raya negra que ustedes van a ver aquí como una V. Se la presento. Mírenla bien, hermanos. Mírenla bien, hermanos. Esa V representada en color negro es lo que está en un lugar y se llama Hades o Seol. ¿Qué significa Hades o Seol? Lugar de los muertos. De los muertos. Sean salvos o no sean salvos. Allá van a dar. Lo que pasa es que tiene 3 secciones. Una para los salvos, una para los que no son salvos y un lugar en la mitad que se llama abismo, que es el lugar de los espíritus o de los demonios. Esto tiene que estar en algún lugar. Y yo le pregunto, ¿tú sabes dónde está ese lugar? ¿Has oído hablar de ese lugar? ¿Sabe a dónde queda? Pues hermano, hoy lo vas a ver. Algunos de los que ya hemos estudiado esto lo saben, pero el que no, tenemos que darle a entender y a saber que ese lugar es un lugar donde se va, pero no va el cuerpo, sino va el alma. Yo y mis hermanos. El infierno está preparado ¿para qué? Para el fin del mundo. ¿Sí? No es para este tiempo. Y tenemos que saber
también a dónde queda. Y todo esto lo vamos a ver a través de la palabra, mis hermanos. El que va al infierno sí va, pero al juicio final, no ahora. Pues el infierno y el cielo, como le estaba diciendo, aún no es estrenado. Solo Jesús como hombre del Espíritu está sentado a la derecha del Padre. No se va a olvidar eso. Así que todos aquellos que muramos antes del arrebatamiento de la iglesia, vamos previamente a un lugar que se llama como Hades o Seol, que es el lugar de los muertos. Solo que allí va es el alma, no el cuerpo, mis hermanos. El cuerpo se queda en la tumba. Acuerde que allí fue llevado Jesús a la tumba. Y tal así como le ocurrió a él, a Jesús, el Hijo de Dios, nos va a acontecer. Y miremos cómo hacemos para darnos cuenta de esto, que el cuerpo se queda en la tumba y el que va es el espíritu. El espíritu, dice en Mateo 12:40. Váyase a esta cita bíblica, hermano, de 12:40, Mateo 12:40, para que allí puedas ver todo lo que se está sucediendo a la palabra de Dios. ¿Sí? 12:40. Sí. Dice así la palabra de Dios. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Ah? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Él tuvo que ir a este lugar. Y yo les decía que hay 3 lugares allí. En este lugar, que es uno solo, se divide en 3 partes. El lugar del que va sin pecado, el lugar del que va con pecado y el lugar de los demonios, de los espíritus encarcelados. Pero Jesús no bajó al lugar de los muertos en el lugar de los salvos. No, él bajó porque como Dios lo tuvo que hacer pecado, aunque fue sin pecado, lo tuvo que hacer pecado para que pagara por el pecado de nosotros. Entonces él bajó a ese lugar que le pertenece al que va con pecado. Ya hablaremos de ello y lo haremos más claro. Ahora miremos, hermanos, ahí mismo lo que estamos estudiando en Hechos 2:31 al 32, que nos va a clarificar un poco más y no tener dudas al respecto. Hechos 2:31 al 32 dice así: viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Ahí está asegurando y aseverando que está hablando de la resurrección de Cristo, que el alma no fue dejada en el Hades. Entonces, ¿qué fue lo que bajó al Hades? El alma. Allá no baja el cuerpo. Dice, ni su cuerpo vio corrupción, ni su carne vio corrupción. ¿Qué es esto de que no vio corrupción? Pues que no se dañó, no se pudrió, no se corrompió. Así que aquí vemos claramente que Jesús sí bajó a este lugar llamado Hades o Seol, porque lo acaba de decir la palabra de Dios, pero bajó fue el alma. El cuerpo cuando muere, mis hermanos, tengan en cuenta esta enseñanza. El cuerpo cuando muere, el alma no se aleja del cuerpo sino hasta los 3 días. Cualquier muerto. El cuerpo queda ahí, pero el alma no se va. Lo que abandona el cuerpo es el espíritu. Porque cuando muere la persona, la palabra de Dios dice que el espíritu vuelve al que lo dio, o sea, a Dios. El alma se queda ahí por 3 días. Porque a los 3 días una persona puede ser resucitada por Dios. Así que si el alma sale, no puede haber resurrección. Únicamente la enseñanza que nos da Jesús de que su alma bajó allá al Hades es porque volvió a su cuerpo, pero en él, solamente en él. En nosotros se ocurre la resurrección estando el alma ahí, porque no puede salir a un lugar. Así que nosotros tenemos en cuenta que el cuerpo muerto tiene el alma ahí. Por eso muchos muertos que han resucitado luego, que Dios los ha resucitado, cuentan de todos aquellos que estaban a su alrededor. Ven las batas blancas de los médicos, ven de los que estaban ahí hablando y echando cuentos al lado del cajón. Miren, todas estas cosas pueden suceder. Y han sucedido, mis hermanos. Tenemos mucho testimonio de esto. Así que, al tercer día, el cuerpo empieza a corromperse, a dañarse.
Cuando esto alcanza estos 3 días, el alma abandona el cuerpo y es cuando va a buscar el Hades o el Seol. Depende a donde le corresponda ir. Y repito, si fue en pecado, va a un lugar. Y si fue sin pecado, va a otro lugar. Ya lo veremos cuál es ese lugar. Entonces, el único cuerpo que ha resucitado de 4 días ha sido el cuerpo de Lázaro. Pero si tú te fijas allá en la palabra de Dios, dice claramente que esto ocurrió porque Dios quería glorificarse en su Hijo. Por eso Jesús pudo hacer esto, porque Dios le permitió que lo hiciera a los 4 días. Esto no puede volver a sucederse, mis hermanos. Esto fue una sola vez y aquí en adelante tiene que cumplirse lo que hemos leído en la palabra de Dios. Al tercer día el cuerpo se corrompe o se pudre y ahí no puede entrar el espíritu porque el espíritu no puede estar en ningún tipo de corrupción o de contaminación. Por eso, si nosotros queremos heredar el reino de los cielos, tenemos que nacer de nuevo para tener un espíritu sin contaminación, sin pecado, porque el que nace de nuevo no puede pecar, no tiene pecado en él. Vamos a seguir, mis hermanos, para saber que si Dios permite que una persona resucite y que nos permita de pronto hacer esa acción a nosotros, tenemos que tener en cuenta que es hasta los 3 días. Después de estos días no vaya a ponerse a perder el tiempo ni caer en ridículo, mi hermano, si Dios se lo permite. Acuérdese de Lázaro que fue solamente Jesús. Ok. Entonces, bueno, ahora tenemos que saber dónde queda ese lugar, ese Hades. ¿Dónde quedará? El Hades o el Seol. Y también saber cómo es y qué pasa allí. Porque si no lo sabemos, no podemos tener en claro qué va a pasar con nuestra vida o qué va a pasar cuando muramos. Pues mis hermanos, empecemos a ver. Ya vieron la gráfica. Primero vamos a conocer dónde queda. ¿Dónde queda? Para ello tenemos que ir a la palabra de Dios porque esto nos lo muestra la palabra de Dios. El Hades o Seol queda en el siguiente lugar. Voy a leer la dirección. Así que tome la palabra de Dios en Amós 9:2. Amós 9:2. Vamos a ir a Amós. No le olvide. Así que dice la palabra de Dios. Aunque cavasen hasta el Seol. Oigan bien lo que acabé de leer en la palabra de Dios. ¿Aunque qué? Aunque cavasen hasta el Seol. De allá los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Entonces aquí nos da la primer pista, mis hermanos. La primera dirección. Pongámosle que sea la carrera. Cuando dice cavar, inmediatamente nosotros sabemos que cavar es hacia abajo. Entonces ya sabemos que nos está mostrando que el Hades queda hacia abajo, no hacia arriba. Porque dice, aunque acabasen ¿hasta dónde? Hasta el Seol. Inmediatamente sabemos que el Seol o el Hades queda hacia abajo, no hacia arriba. Bueno, si esto quedó claro, hermanos, esta partecita, entonces vamos a mirar qué dice en Hechos 2:31-32. No interesa que hayamos leído ya esta palabra, porque es para clarificar, para no tener duda. Y la palabra de Dios, lo que dice allí, en Hechos 2:31-32, mis hermanos. Volvámoslo a leer. A ver, mis hermanos, dice así la palabra de Dios. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Está aseverando que sí existe un Hades. Pero también nosotros leímos allí, mis hermanos, fíjense bien, que nosotros leímos allí en Mateo 12:40, vayámonos a Mateo 12:40 para saber exactamente el lugar o la posición en que queda este lugar, este Hades o Seol. Mateo ¿qué? 12:40. ¿Qué dice Mateo 12:40? Dice así, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez
3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Entonces, ¿dónde queda el Seol? Muy bien, en el corazón de la tierra. Ya sabemos, hermanos, dónde queda el Seol. Por eso va a quedar grabado este mensaje, para que tú lo puedas bajar por YouTube o por Face o por cuando lo mandemos más adelantico al grupo, porque está siendo grabado para llegar allá, para que tú lo vayas a la palabra de Dios y lo puedas detenidamente darse cuenta de ello. Así que ya sabemos dónde queda el Seol. ¿En dónde queda entonces? En el corazón de la tierra. Y como dicen por ahí en televisión, mi primera ñapa. ¿Dónde queda el infierno? Tú sabes dónde queda el infierno porque estamos hablando del Seol. Y yo les dije que allá no es el infierno, que allá es otro lugar. Entonces nos hace necesario también conocer, tener el conocimiento de dónde queda el infierno. Porque muchos nos han enseñado que el infierno queda arriba, que queda... mira, hay algunos que dicen que el infierno es esta vida que estamos viviendo. ¿Cómo le parece eso? No, mis hermanos, es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque primero que todo, el infierno tiene llamas. Y las llamas del infierno son negras. Porque la palabra de Dios registra que es un lugar de oscuridad, de tinieblas. Y donde hay tinieblas no se puede ver al otro lado, no se puede ver a ningún lado. Y nosotros aquí vemos que estamos en esta vida y podemos ver muy claramente a través del astrosol, de la claridad, de la luz que nos da Dios. Y que nosotros los que hemos creído en Él estamos viendo es por la luz de Cristo, porque la hemos tomado para nosotros. Así que, mis hermanos, fijémonos bien que el infierno no queda donde de pronto ya nos dijeron, a nosotros nos enseñaron mal de pronto. Pues miremoslo a través de la palabra de Dios. El infierno queda según la palabra de Dios y nos lo va a mostrar Job 18:18, Job 1:6 y 7 y Mateo 22:13 y 14. Así que la palabra de Dios es la que habla, la que tiene seguridad, la que tiene poder y la que es la verdad. Así que en Job 18:18, si tú vas allá, vas a encontrar que dice, de la luz, póngale cuidado, de la luz, o sea, ¿a dónde está la luz? Aquí. Así que mis hermanos, yo les voy a presentar siguiente, ¿qué pasó allí en este lugar? ¿Qué pasó con los que fueron a este lugar? Y para ello nos hace necesario que tomemos la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 16, versículos 19 al 31. ¿Cómo es la cita? Lucas 16, versículo 19 al 31. Y mire lo que tú y yo vamos a leer, porque Dios tiene algo muy hermoso y preparado para nosotros. Mire lo que dice Lucas 16. Y necesito, mis hermanos, que tomen la Biblia en la mano, para que todos vamos leyendo y poderles ir explicando de acuerdo a lo que yo les presenté en el dibujo. Y dice así en la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarte de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a que he de señalárselo en el dibujo. Y murió también el rico y fue sepultado, como todos los muertos. Y en el Hades, vuelve a hablar del Hades, alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Quién? El rico. Estamos hablando ahorita del rico. O sea que él fue a un lugar que se llama lugar de ¿qué? De tormento. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. En tormentos, no en tormento. Tiene ese. Son muchos los tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, que allá estaba ¿quién? Lázaro, el mendigo. ¿En dónde estaba? En el seno de Abraham. Vea.
y vio, dice, de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice el 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, pero mire, me voy a detener un ratito. Recuerda que dije que va a ser el alma y no el cuerpo. ¿Cuál es el alma del ser humano? Pues los sentidos. Los sentidos son el alma. Así que el alma es la que siente, la que llora, la que ríe. Bueno, la que hace todo posible en nuestra vida. Así que esta alma es la que va allí a este lugar, no es el cuerpo. Esta alma que va allí tiene todos los 5 sentidos. Va, porque si no, estaría muerta. Y acuerde que el alma es inmortal. El alma no puede morir, es eterna, para salvación o para condenación. Gústenos o no, eso es así, hermano, está así en la palabra de Dios. Entonces, el alma es la que va allí. Por eso dice que está atormentado, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dice el 24, entonces él dando voces, o sea que habla, está viva el alma. Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Quiere decir que cada uno que va a ese lugar de tormento tiene una llama propia. Como Dios está preparando una morada para cada uno de nosotros, allí en este lugar también tiene una propiedad, pero es una propiedad candente, de llama, de fuego. Mis hermanos, esto es no tanto como para asustarnos, pero sí para ser consecuentes si realmente estamos en pecado, mis hermanos. No podemos seguir en pecado, mis hermanos. Tenemos que abandonar el pecado si queremos ir al lugar, pero no al de tormento, sino al lugar, ¿cuál? Al lugar donde está el seno de Abraham. Mis hermanos, como les dije antes, tengo para 1 hora nada más para que pueda ser subido esto y no pese tanto. Y nos tocó cortar aquí. El link sigue abierto. Ahí vamos a quedarnos en este versículo 25, 24, 25, aunque nos toque repetir un poquitico más, repetirlo, pero que todo quede bien hecho. Así que mis hermanos, damos por terminado hasta aquí esta enseñanza, por fuerza mayor de tiempo, pero queda el link abierto para que los moderadores, que es el hermano Gofri y la hermana Viviana, puedan hacer llegar a ustedes con orden. Pónganle mucho cuidado como ellos nos direccionen para que se escuche bien, para que abras y cierres de tu micrófono y le dé paso a otro, porque si lo abrimos todos a la vez no vamos a escucharnos ninguno. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos, y queda abierto el link para ello y solamente te digo que Dios te bendiga y gracias a Dios porque nos ha permitido avanzar en algo tan importante como el nacer de nuevo, aunque sea una parte pequeña. Pero este manjar se hace muy bueno y es muy especial y va a llevarnos mucho tiempo. Esperemos este tiempo. A partir, puede ser del martes, que vamos a seguir de 9 a 10 de la mañana. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Señor maravilloso Padre, muchas gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia, por tu gran amor. Gracias, Dios mío, porque tú nos has permitido comenzar a enseñar algo tan importante que debemos todos tener bien en claro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Que si no es a través del nacimiento de nuevo, no podemos ver ni entrar al reino de los cielos, Señor amado. Yo te doy gracias, Señor, por permitirnos este momento. Y ahora se clarifica también en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu, que tú has permitido, Señor, lo que tanto yo deseaba y anhelaba desde hace muchos años, Señor amado. El que la gente, las personas, Señor mío, a nivel mundial, pudieran escuchar esta tu palabra, Señor mío, este nacer de nuevo, el evangelio del reino para salvación, que es lo que necesitamos todos, única y exclusivamente, con mucho apremio, Señor mío, ya que es lo que nos va a llevar a conocer, Señor mío, lo que nos hace aptos para heredar esa esperanza de vida eterna, amado Rey. Amado Rey, gracias, porque tú has hecho algo en este momento en la cual yo miro como algo positivo y perspectivamente para llevar tu palabra
Hay un poco de afán, Señor mío, de lo que se está sucediendo, lo puedo ver en mí. Porque conociendo tu palabra, tú dices allí que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Hay una preocupación no porque tenga que de pronto irnos, sino por aquellos que no abran su entendimiento, que no tengan sabiduría, que no la pidan a Dios que la da sin ningún tipo de negativas. Oh Señor mío, vuelvo y oro como he orado por mucho tiempo. Abre el entendimiento y la sabiduría a todas las personas, a toda esta familia en Cristo que amo tanto, Señor mío, este remanente de tus hijos, para que una vez por todas, ya que algunos lo han escuchado muchas veces, Señor, pero a través de escucharlo no he visto el cambio adecuado. Y en aquellos que sí lo han tenido, Señor, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, igualmente para con los que van a escuchar, para que tú seas haciendo, Señor mío, en su corazón, en su mente y su espíritu, el entendimiento pleno y total de tu palabra, Señor, la que nos está indicando la necesidad de dejar de ser solamente carne o criaturas, creación nada más, y hacernos tus hijos, amado Rey, en la cual podamos heredar ese reino de los cielos, porque quien hereda es únicamente el Hijo y nadie más. Así que mis hermanos del alma, por favor escuchen, repasen, ahí la dejamos grabada, devuélvala, vuélvala a oír, miren las citas bíblicas. No lo está diciendo un hombre, lo está diciendo Dios a través de su palabra. Solamente yo estoy guiando para que tú puedas ver esta realidad, porque Dios nos ha dado permiso a algunos de tus hijos, de sus hijos, para que hagamos esta labor importantísima, y por eso Él nos unge con su Santo Espíritu para poder desempeñar esta labor y tarea. Dios mío, por favor, permita que esta tu palabra llegue a todo pueblo, a toda nación, a toda lengua, y que allí puedan entender, Señor mío, este hermoso mensaje, para que sus vidas, Señor mío, también sean acobijadas con tu gracia y con tu amor. Oh Señor, doy gracias por todos aquellos que pudieron entrar a escuchar esta palabra en directo, Señor mío. Aquellos que de pronto no lo pudieron hacer por muchas circunstancias, porque su teléfono, porque la línea internet o lo que fuera no lo logró. Por eso también hay misericordia y amor, Señor, de grabarlo para que ellos puedan también deleitarse con esta palabra. Dios mío, yo lo estoy haciendo de la mejor manera. No estoy corriendo, estoy haciéndolo, Señor, de la manera más especial, para que no quede el mínimo detalle olvidado. Y podamos así, Señor, hacer que esta palabra tome rema en nuestra vida, para ponerla en obra, en práctica, Señor mío, sabiendo que solo así solamente, porque tú dices que es la única forma, Señor mío, la única forma de ver y de entrar al reino de los cielos. Gracias, Señor, porque nos has permitido empezar y seguir avanzando. Vamos a empezar del martes, miércoles y jueves, sábado, domingo, hasta que terminemos. Para mí creo que se van unas 4, 5 o 6 partes más de grabación, Señor mío, para poderlo entender. Y si es más, es tú el que estás manejando esto, Señor mío, no el hombre. Estamos haciendo uso de lo que tú has dejado, has permitido crear por la ciencia y por lo que tú le das al hombre, Señor, pero porque tú lo sabes manejar de la manera precisa, amado Rey. Permita, Señor, que este mensaje sea enviado a muchas partes, Señor mío, que nosotros hagamos que esto se lleve a través de compartirlo, Señor mío, con nuestras familias. Aún explicárselo, Señor, sea telefónica o más adelante personalmente, Señor, pero estudiarlo, repasarlo, porque es la única manera que tú nos presentas, Señor mío, para poder agradarte a ti, Señor, andando en espíritu y en verdad, sin contaminación de pecado. Oh, gracias, Señor mío. Gracias, Padre, y sigo orando por esa sabiduría e inteligencia, Señor, para con todos estos, tus hijos, Señor amado. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, creyendo que así será hecho, Señor. Amén, Señor.